Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque nos despertó. Se acercó a nuestra cama, nos besó y nos regala este nuevo día para que hagamos las cosas mejor de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos viendo el sufrimiento del... y también vimos que Él entregó su espíritu, Él entregó su vida voluntariamente. También vimos eso. Perdón. Y dice que fue exactamente a la hora 9, o sea, que fue a las 3 de la tarde exactamente cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Y lo último que Él gritó, dice la palabra, fue Gomer. Fíjese, que quiere decir consumado es. Para que usted y yo estuviéramos esta mañana aquí. Mire, analizando, estudiando su preciosa palabra. Primera de Pedro 2:24, mire cómo dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor obispo de vuestras almas. Mire, por el sacrificio que Él hizo, nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Y vimos cómo uno de los ladrones en el último momento, mire, cambió su actitud, cambió su manera de pensar. Fíjese. Y tal vez diremos, pues, hasta el último momento, pero mire, Jesús se compadeció de él. ¿Se acuerda usted que que nos contó el Señor una parábola de un hombre que tenía una finca y que salió tempranito a buscar a los obreros y les ofreció un pago? Y luego salió a las 12 del día y les ofreció el mismo pago. Y luego salió a las 5 de la tarde y les ofreció el mismo pago. ¿Se acuerda que los demás se enojaron? Porque alegaron porque a ellos les estaban pagando lo mismo si ellos no habían trabajado casi nada. Pues eso es lo que está haciendo esto del ladrón. Al último momento. Y el Señor se compadeció y le dijo, hoy estarás conmigo. Fíjese. Eso nos hace ver la grandeza del amor del Señor. Una grandeza tan grande, dice. También la palabra nos cuenta que el velo se rasgó de arriba a abajo. Dice que tembló, que se partieron las piedras. Todo el mundo lo vio y lo sintió, fíjese. ¿Y cuál es la importancia de que ese velo se hubiera? Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne es símbolo, mire, de ese velo rasgado, porque de la misma forma, su carne dice que fue rasgada, y por esa carne rasgada y su sangre, tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos entrada al lugar santísimo y podemos comer de los elementos que habían ahí. ¿Se acuerda que había una mesa con 12 panes? Bueno, pues podemos comer de ese pan de vida nosotros. Jesús dijo, yo soy el pan que cae. La luz representa su palabra. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El incienso son nuestras oraciones que suben. Apocalipsis 8:4. Y de las manos del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El lugar santísimo, mire, está ahora en nuestro corazón. Lo que había ahí en ese lugar santísimo, que era con los mandamientos. Ahora eso está escrito en nuestro corazón. Ahí lo tenemos nosotros guardado, su preciosa palabra. La escribió
en nuestro corazón. El 55 dice, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Mire, pidámosle a Dios que nosotros tengamos ese deseo de servirle con todo el corazón, siguiéndolo a Él, siguiendo sus pisadas. El 56 dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo. Aquí también, mire, nosotros ya sabemos que él cumplió todas las profecías, pero aquí donde dice que vino un hombre rico de Arimatea, leamos que fue otra profecía cumplida. Isaías 53, del 9 al 12, dice, y se dispuso mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré, como dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y le fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado. Así que podemos ver que él cumplió todas las profecías que estaban escritas acerca del Mesías. El verso 56 dice, este fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilatos mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas ante el sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los fariseos ante Pilato. El 63 dice, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilatos les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo. Entonces fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Sellar la piedra, mire, poniendo la guardia, dice aquí en la palabra, porque los soldados tenían que proteger esa tumba con su vida. Aquí comenzamos el capítulo 28 y el verso 1 dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto, dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mire, la piedra no fue quitada para que saliera el Señor Jesús. Él podía salir sin quitar la piedra. Su cuerpo
su cuerpo resucitado ya tenía otra naturaleza. Entonces, ¿para qué fue quitada la piedra si él ya había salido? Para que ellas pudieran comprobar que efectivamente él había resucitado. Él no estaba ahí. El 7 dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va a Galilea, y ahí le veréis, y he aquí se los he dicho. Mire qué interesante. Dice que él va adelante, va a Galilea de los gentiles, dice la palabra. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Aquí dice salve, pero en el original dice shalom. Les está diciendo, tengan paz. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunidos con los ancianos y habiendo consejo, mire cómo dice que reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y esto, si lo oyere el gobernador, nosotros le persuadimos y os pondremos a salvo. Imagínense, les pagaron para que no dijeran lo que los soldados habían visto, que los soldados habían sido testigos de que había llegado un ángel. Y ellos, tomando el dinero, miren lo que hace el dinero, cómo cambia la actitud de las personas mientras hay dinero. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido, fíjese. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, hasta el día en que se escribió este evangelio, todavía se estaba difundiendo la historia de que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor Jesús para decir que había resucitado. Pero si efectivamente eso hubiera sido cierto, fíjese, que los discípulos hubieran mentido, ¿usted cree que después de 2000 años nos hubiera llegado a nosotros la historia, nos hubiera llegado a nosotros esta gran noticia de que él padeció? De todos los falsos mesías que han llegado, Jesús era el Mesías verdadero. Ellos pagaron para que esa mentira se divulgara, fíjese. Y nosotros, ¿cómo podemos tener la certeza de que Jesús es el Mesías de Israel? Mire, si sus discípulos no lo hubieran visto, ellos no lo hubieran creído. Porque dice que ellos vieron que lo crucificaron. ¿Y qué pasó? Se entristecieron y todos se fueron, dice la palabra. No quedó ni uno. Pero cuando lo vieron resucitado, todo cambió. Entonces, mire, hubo un cambio tan grande que los discípulos, todos, dieron su vida por el evangelio. Usted se va a la historia, va a ver que cada uno de ellos fue muerto. Fíjese, por divulgar el evangelio. Y se predicó por todo el mundo. El 16 dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoró. Algunos dudaban, dice la palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire, démonos cuenta de lo que el Señor les pidió. No les pidió más que hagan discípulos. Dice,
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire qué promesa más preciosa. No nos podemos nosotros atormentar o entristecer porque Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice, de su boca salió, no lo dice ningún apóstol, Jesús hablando, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. No nos va a dejar ni nos va a desamparar, pero nos dio un mandato de ir y hacer discípulos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Empecemos por nuestra casa, empecemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, que ellos sepan de esto, del Evangelio, para que su vida sea una vida recta, una vida próspera. Fíjense, creyendo y divulgando, hablando, yendo a donde vayamos, llevemos las palabras del Señor Jesús. Aquí lo dejamos, terminamos el libro de Mateo y primero Dios comenzamos mañana uno nuevo, fíjese. Así que bendecimos a Dios por ese privilegio de estar compartiendo la palabra del Señor. Pero le vamos a dar gracias por las peticiones que Él nos ha contestado y las que están pendientes. Por favor, únase aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos hable y nos... Gracias te damos, Señor, y nos acercamos a ti, Señor, dándote las gracias porque verso a verso, Señor, tú has abierto nuestros ojos. Gracias te damos, Señor, porque eso nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordias por las necesidades de tu pueblo. Oramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y estamos orando por este pastor de la iglesia donde nos estamos reuniendo, que le dio un derrame. Señor, te pedimos por él y te rogamos que lo bendigas. También te estamos rogando por Araceli Valencia, para que tú le lleves sanidad a su casa, Señor, que tu presencia limpie ese hogar, Padre. Acuerdas, ayúdala, Señor, te necesita tanto. También te rogamos por Héctor Ahumada, que te suplico que te apiades de Blanca, con esa operación que va a tener en sus piernas, Señor, ayúdala. Por Elis, tú sabes la enfermedad que padece, sánala, Señor, tócala. Y Señor, te pedimos que te apiades de Irene, dolores de estómago, un cansancio extremo, tócala, Señor, sánala. Te rogamos por Elizabeth Benavides, no piernas así, pero te suplicamos, Señor, que tú la ayudes, que tú la sanes. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación, protégelo. Y toca el corazón de Alicia para que esté lleno de paz y sepa que todavía haces milagros, Señor. Oramos por Juana Pío, con cáncer, que tuvo una caída. Te rogamos por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia. Ayúdale con esas 2 cortes que tiene pendientes, Padre, para que él vea ese gran amor con que lo estás llamando. Por los papás de Domingo, Señor, ayúdalos, tócalos, Padre. Son siervos. Norma, te agradecemos que hayas caminado con ella todos estos meses, Señor, y te suplicamos que sigas así a su lado. Por el hermano Ernesto, para que pongas tus manos y lo sanes. Te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa, que tú sigas caminando a su lado. Por Nicolás Velázquez, de 4 añitos, ayúdalo, Padre. Por Dylan Morales, este jovencito de apenas 15 años, que tiene agua en el cerebro, tócalo, Señor. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe por toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Te suplicamos por José, que tiene cáncer de intestino. Apiádate de cáncer de ovario, Señor, pon tus manos preciosas sobre ella. Y oramos por Irma Fábregas. Pon tus manos, Señor, sánala. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo, ayúdalo. Por Bianca, de 35 años, con 2 niños pequeños, ayúdalo, Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Y ponemos a nuestras queridas y a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos y todo lo hacen con alegría de corazón.
Señor, mándales ángeles a su casa con un toque tuyo de sanidad. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Señor, atráelos a ti, llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones. Carol, Señor. Por Audrey, para que tú la sanes de todas sus dolencias, Padre Santo. Por mi hija, te pido que restaures todo su cuerpo, Padre. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Señor, que la cuiden y la defiendan. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado. Y pues tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Ayúdalo, Señor. Levántalo, Padre. Por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo perdón a Jesús para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, de cada uno de ustedes. Bendiciones.